saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos darle gracias a Dios por este nuevo programa, pero antes por la vida, por la salud. Recordemos que cuando nosotros tenemos la salud, tenemos todo, tenemos la vida y la salud, tenemos todo. A veces nos preocupamos por los bienes de este mundo y debemos preocuparnos por los bienes de arriba. Y pues si tenemos la salud, tenemos todo. Entonces, si usted que nos está viendo tiene salud, no se preocupe porque tiene una deuda. Desde que tenga salud tiene cómo conseguir, cómo cancelarla. Entonces, una gratitud infinita con Dios por la salud. Igual, hágalo usted, dele gracias a Dios por tener la salud. Igualmente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este programa. Nuevamente, Quiero Ser un Pibal. Este programa tiene un objetivo social, un objetivo de llegar a las personas, a las familias y proponer que fortalezcamos los principios y valores, que revisemos cómo estamos llevando nuestros principios y valores, si estamos actuando como buenos seres humanos o al contrario hemos dejado de lado estos principios y valores que fortalecen tanto la persona, fortalecen tanto al ser. Entonces, nuestro objetivo es que San Vicente sea ese primer municipio Pibal de Colombia, ese primer municipio donde todos tengamos unos principios y valores sólidos en los hogares, tengamos hogares bien conformados, tengamos familias sólidas, familias en armonía. No es fácil, desde luego que no es fácil, pero sí es posible, con la ayuda de Dios y con la intercesión de la Virgen María, lograr que seamos ese primer municipio Pibal de Colombia. Ese es nuestro objetivo con este programa. Ha quedado atrás la Semana Santa, la Semana Mayor, y pues queremos felicitar a la parroquia San Vicente Ferrer y a todo su equipo de trabajo y a todas las personas que colaboraron para que esta Semana Santa haya sido tan exitosa en San Vicente de Chucurí. Sobre todo una Semana Santa vivida con respeto, vivida con mucho amor y con mucha participación de los fieles. Qué bonito. Y qué bueno, porque ese es un indicio, ese es un mensaje que la comunidad envía, que quiere caminar de la mano de Dios, que quiere vivir con Dios en su corazón. Entonces, muchas felicitaciones al padre al padre Augusto Martínez Nova, al padre Jairo, al padre Wilfred y al padre Luis Ángel y a todo ese equipo de trabajo por esta Semana Santa tan bonita que nos regalaron. Estamos hablando en este mes de un tema muy importante, un tema muy bonito, que como todos los principios y valores a veces creemos que no son importantes y los dejamos por ahí de lado. O si nosotros lo conocemos, de pronto no lo vivimos realmente. Estamos hablando en este mes de la virtud de la obediencia. Sí, la obediencia. Y nosotros decimos, pues sí, ser obediente ya. Pero cuando nosotros nos concentramos a conocer ese concepto de obediencia que nos dice a nosotros que la obediencia es una virtud que nos lleva a nosotros a someter nuestra voluntad a un superior legítimo. Porque nosotros los seres humanos tenemos inteligencia, como facultades superiores tenemos la inteligencia y tenemos la voluntad, la razón, la voluntad. Entonces, esa virtud, esa es la que nos inclina nuestra voluntad a un superior legítimo. Y recordemos que cuando nosotros hablamos de un superior legítimo, siempre estamos hablando de una persona habilitada y que representa a Dios. Y decíamos nosotros en el programa anterior, mencionábamos que quiénes son los legítimos superiores. Entonces decíamos que teníamos la familia, que teníamos la sociedad civil y que teníamos la sociedad profesional, que en la familia obviamente tenemos a nuestros padres, en la sociedad civil está nuestro presidente, gobernador, el alcalde, y en nuestra sociedad profesional pues tenemos nuestros jefes en nuestras empresas, quien dirige nuestra labor cotidiana. Hoy vamos a hablar de límites en el ejercicio de la autoridad, porque también a veces se ejerce autoridad de pronto sobrepasando los límites. Entonces, existe una frase que nos ayuda a nosotros a identificar estos límites, y es aquella frase que dice: el que obedece no se equivoca el que ordena. Esta frase podemos decir que es una frase cierta, siempre y cuando quien ejerza autoridad no se extralimite en sus funciones.
Entonces, muchas veces nosotros tenemos la autoridad y nos extralimitamos en nuestras funciones y eso ya se llama abuso de autoridad. Entonces, cuando ya viene un abuso de autoridad, pues ya ese superior pierde su legitimidad, ya no está ejerciendo su función de manera correcta. Entonces ya se sale del concepto de la obediencia, que es inclinar nuestra voluntad a ese superior legítimo. ¿Por qué? Porque ya es extralimitándose en esa autoridad que tiene como tal. Entonces encontramos 3 límites a ese ejercicio de autoridad, y es cuando se ordena algo que sea pecado o vaya en contra de las normas legales o de las normas legítimas. Y segundo, cuando se manda algo en la práctica imposible, ocurre en muchas oportunidades. Y tercero, cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones. Entonces, vamos a hablar de cuando se ordena algo que sea pecado. Entonces, si nosotros estamos hablando de que se ordena algo que sea pecado, estamos induciendo a una persona a hacer algo ilegal, a hacer algo que va contra su alma, contra su espíritu, y desde luego va contra las leyes y normas positivas. Entonces, si se ordena algo, lo que decíamos nosotros, esa autoridad, esa legitimidad de la autoridad se pierde. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Tenemos hablemos, por ejemplo, de la parte profesional. Entonces tenemos un funcionario que tiene unas funciones determinadas y su jefe, que tiene de pronto un corazón no tan bueno, le dice a ese funcionario: usted está laborando en esta empresa, debe cumplir las órdenes, entonces le va a hacer un daño a otro compañero, le va a quitar o le va a dañar algunos documentos. Entonces, primero, pues eso es un pecado porque le estamos cometiendo una falta. Segundo, legítimamente no es correcto porque, como el mismo superior legítimo lo dice, usted fue contratado aquí para cumplir unas funciones de la empresa. Y si fue contratado para cumplir unas funciones de la empresa, no puede ir a cumplir o a obedecer órdenes que vayan en contra de la naturaleza, en contra de la función principal. Entonces, ahí es un ejemplo de ese límite de autoridad. También podríamos encontrar un ejemplo de este límite de autoridad cuando se ordena algo que sea pecado, por ejemplo, en nuestras familias, porque hay padres que de pronto tienen un pasado difícil y no tienen presente que su función es educar correctamente a sus hijos y pueden inducir a sus hijos al delito, pueden inducir a sus hijos, por ejemplo, al consumo de sustancias alucinógenas, pueden inducir a sus hijos a que tiene que estar con mujeres, tiene que inducir a sus hijos, por ejemplo, a que tiene que consumir licor. Cuando se da una orden de esta naturaleza, de ese superior legítimo, que el padre lo tiene, que el hijo lo tiene como ese padre que lo está educando, que lo está orientando, que lo está guiando, y escucha una orden de su padre que va en contra de las normas, que va en contra de los principios, de los valores, pues ahí hay un abuso de autoridad, hay un límite, extralimita su autoridad y el hijo está en todo su derecho de no obedecer, porque realmente ahí no está yendo contra la obediencia, ahí está ejerciendo un derecho autónomo que tiene de hacer, sí de obedecer, pero no de hacer el mal ni cometer situaciones irregulares. Entonces, aquí nos encontramos una frase de San Pedro que dice: antes ha de obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué quiere decir esta frase? Que nosotros tenemos un Padre y tenemos la obligación de hacer el bien en todo momento, de servir, de ayudar. Entonces, si yo veo que esta orden que me está dando este superior legítimo va en contra de la ley divina, va en contra de Dios, estoy atacando a nuestro Creador, pues sencillamente no debo obedecerla, no debo actuar y tengo mi derecho para no llevar a cabo esa orden. Tenemos un segundo nivel de los límites del ejercicio de la autoridad y es cuando se manda algo en la práctica imposible. Entonces, volvamos al ejemplo de la parte laboral.
Se le pide a un funcionario que tiene que realizar sus labores y adicionalmente a sus labores tiene que trabajar hasta altas horas de la noche realizando otras labores de otros funcionarios. Eso viene a ser en la práctica imposible porque va en contra de las normas laborales. Si tenemos presente que una jornada laboral por ley está establecida, pues no se le puede ordenar a un funcionario que vaya a realizar una labor que lo extralimite en su jornada laboral y que le genere un estrés y que le genere la imposibilidad de compartir con su familia. Entonces, ese segundo nivel, cuando se manda en la práctica algo imposible. Igualmente se le dice el padre que le dice al hijo: usted tiene que hacer sus tareas, aparte de todo tiene que hacer aseo y aparte de todo tiene que hacer tal cosa, ir a trabajar en tales labores. Pues en la práctica es imposible porque tengamos presente que, por ejemplo, los niños tienen una función especial y es estudiar, es ser buenos estudiantes y buenos hijos. Y ya pretender que ese muchacho, aparte de sus tareas, aparte de su estudio, tenga que hacer el aseo de la casa, tenga que ir a hacer otras labores, pues ya estamos mandándole algo que es imposible en la práctica que lo realice, y no podemos decir o concluir que es que el hijo no es obediente, porque ahí es donde tenemos que entrar a revisar como autoridad si estamos ejerciendo bien nuestra autoridad, si estamos ejerciendo nuestra autoridad dentro de los límites, dentro de lo normal, dentro de lo legal. Y asimismo encontramos nosotros también, pues, por ejemplo, en la parte social, a nosotros a veces se nos obliga a realizar actividades que son imposibles. Entonces, es muy importante tener presente que para que la obediencia no sea vulnerada, pues se debe estar dentro de los límites, no se debe extralimitar en esos límites. Entonces, miremos cómo hay un equilibrio entre la autoridad y el súbdito o la persona que tiene que obedecer esa autoridad. Y recordemos que pues esa autoridad consiste en someter nuestra voluntad a las instrucciones o a las órdenes de un superior legítimo, y que ese superior legítimo también tiene la responsabilidad de atender cuáles son sus atribuciones, hasta dónde él puede dar una orden, hasta dónde y en qué manera, en qué forma la puede dar. Entonces tenemos ahí ya esos dos elementos: cuando se ordena algo que vaya en contra de la norma, algo que sea pecado, y cuando se manda algo que en la práctica es imposible realizar. Entonces, para que lo tengamos muy presente, vamos a ver un tercer elemento que está en la clasificación de los límites del ejercicio de la autoridad para atender la virtud de la obediencia, y es cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones. Cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones, lo que estábamos diciendo. Entonces, un gerente tiene unas atribuciones que están en un manual de funciones, están en unos documentos, pero quiere ir más allá de esas funciones, de esas atribuciones. Pero eso lo vamos a ver enseguida, de estos mensajes importantes, para mirar cómo se comporta esta clasificación de exceso de autoridad. Ya regresamos. Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos, y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Si tienes más de 30 años, no hay excusa. El momento es ahora. ¡Vacúnate! Bueno, aquí continuamos en este programa Quiero ser un Pibal. Recordemos que tiene como objetivo fortalecer nuestros principios y valores. Esos principios y valores que son esenciales para nosotros ser buenas personas, buenos seres humanos, y que en muchas oportunidades nosotros los dejamos de lado. Eso, no le pongamos cuidado a esos principios, esos valores. Eso no, lo que nos interesa a nosotros es trabajar, lo que nos interesa a nosotros es realizar la actividad, pero no nos damos cuenta que para que nosotros tengamos éxito en la vida debemos ser integrales, es decir, buenos seres humanos en el hacer y en el ser y en el hacer.
Entonces, en eso consiste este fortalecimiento de principios y valores. Hoy estamos hablando en este mes del niño. Recordemos que abril es el mes del niño y recordemos que es muy importante que a nuestros niños los tratemos o los eduquemos con amor y disciplina. En una oportunidad nos decía un padre que su hija no le obedecía. Entonces, tenemos que nosotros revisar si es que la hija no le obedece o es que nosotros como padres no estamos obedeciendo el mandato divino, divino de educar con amor y disciplina. Y estamos al contrario permitiendo que sean los hijos quienes impongan las condiciones en nuestra casa, porque hoy nos hemos dado cuenta nosotros que en muchos hogares no se le dice al hijo, hoy hay para comer tal cosa, sino se le dice, hoy qué quiere comer. Entonces terminan los hijos mandando y si no hay cómo darle, entonces generamos un conflicto interno porque estamos permitiendo que la autoridad se degrade. Y recordemos que en nuestros hogares la autoridad como superior legítimo, superior que representa a Dios, la tenemos los padres de familia. Entonces, ese tema de que el hijo no me obedece es de pronto porque tenemos que revisar cómo estamos nosotros ejerciendo la autoridad. Si la estamos ejerciendo con dignidad, si la estamos ejerciendo con firmeza, que es muy bueno de pronto en este momento tocar el tema de la autoridad. Y en algún momento se le preguntaba a Jesús que o se hablaba de que Jesús actuaba con autoridad y se consulta cómo hacía Jesús para actuar con esa autoridad y resulta que Jesús manifiesta que esa autoridad la consigue con la oración que le hace al Padre. Entonces, qué bonito este tema y qué bueno nosotros como padres de familia escucharlo, interiorizarlo y ponerlo en práctica, que para poder ejercer una buena autoridad tenemos que orar, tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, pedirle a Dios que nos dé ese consejo, esa asesoría para actuar correctamente. Lo mismo nuestros mandatarios, lo mismo nosotros cuando ejercemos como patrones, como jefes, tenemos que tener presente que si queremos ejercer esa autoridad legítima que viene de Dios y que representa a Dios en la función que nosotros hacemos, pues tenemos que orar, tenemos que pedir la sabiduría divina para que no lo hagamos desde el punto de vista mundano, sino lo hagamos desde el punto de vista divino, teniendo a Dios en nuestro corazón. Estamos hablando nosotros de unos límites de autoridad. Entonces encontramos que hay un límite, son 3, cuando se ordena algo que sea en contra de las normas o que sea pecado, que vaya en contra de la voluntad divina, de las normas de Dios. Y cuando se manda algo en la práctica imposible. Y tercero, hablábamos de que cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones. Esta clasificación, esta tercera clasificación, vamos a tocarla un poquito con nuestras familias, en nuestros hogares. Y es, por ejemplo, cuando un padre se opone a la vocación maduramente considerada de su hijo. Resulta que en muchas oportunidades los hijos terminamos haciendo lo que los padres quieren y eso lleva a generar problemas familiares y sobre todo a generar problemas en los muchachos. Entonces resulta que el muchacho dice, no, a mí la vocación mía es ser sacerdote, la vocación mía es ser agricultor, la vocación mía es ser abogado. Y nosotros como padres tenemos en nuestra mente tal vez una ilusión que hubiésemos querido nosotros para nosotros mismos, pero que como no lo logramos, queremos traspasársela a nuestros hijos. Entonces yo quise ser, por ejemplo, un integrante de las fuerzas militares y eso lo tengo ahí porque no lo logré y quiero someter a mi hijo que vaya a las fuerzas militares. Entonces yo estoy extralimitándome. ¿Por qué? Porque mi hijo me dice a mí, no papá, yo no quiero ir a las fuerzas militares, o yo no quiero ir a la policía, o yo no quiero ir al ejército. Yo
lo que quiero es ser un odontólogo. Entonces el papá dice, pero bueno, ¿usted qué va a ser odontólogo si eso no sirve para nada? Resultamos hablando mal de algo que no conocemos. ¿Por qué? Porque es que la odontología es una profesión importante y que es para servirle a las personas, para tener una sonrisa agradable, para tener una dentadura sana, una vida agradable. Entonces, como papás le decimos, no, usted no vaya a estudiar eso, y frustramos a nuestros hijos. En alguna oportunidad un compañero decía, a mí me gusta el periodismo, yo quiero ser periodista, y el papá, como eran tiempos de violencia, eso no vaya a estudiar esa vaina porque eso todos los periodistas los matan. Entonces, automáticamente frenamos esos deseos, esas ilusiones que tienen nuestros hijos de ser de pronto grandes profesionales. Lo que nosotros debemos hacer como padres es hablar con nuestros hijos, y queremos en este mes de los niños enfatizar en eso, que cuando ejerzamos esa autoridad la ejerzamos de manera correcta. ¿Y cómo es ejercer la autoridad de manera correcta? Primero, darnos cuenta quién es el que manda, en buenos términos, en el buen sentido de la palabra, quién es el que manda en la casa. Revisemos qué está pasando en nuestros hogares, porque sin darnos cuenta nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos cojan caminos equivocados por falta de autoridad. Entonces, primer elemento es darnos cuenta quién es el que ejerce la autoridad en la casa, y al darnos cuenta nosotros hacerle entender a nuestros hijos quién es la autoridad de la casa. Papá, me voy para la calle. No, hijo, no va a ir a la calle. Tiene que estar aquí adentro porque estos no son momentos para estar en la calle. Venga, hablamos, venga, colaboramos en las labores de la casa. Entonces, primero darnos cuenta quién ejerce la autoridad, y segundo, hacerle entender a nuestros hijos quién es el que ejerce esa autoridad. Pero no consiste solamente en darnos cuenta quién es el que ejerce esa autoridad, consiste en saber ejercer la autoridad. Y recordemos y tengámoslo presente, en muchas oportunidades las personas criticamos y hablamos de que eso es pura religión y que estamos hablando de religión. No, esto es sentido común, sentido humano, que si nosotros no le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, pues seguramente nos vamos a equivocar. Si nosotros decimos, yo no necesito de Dios para ejercer la autoridad en mi casa, pues tal vez sea cierto, pero vamos a ejercer una autoridad mundana, vamos a ejercer una autoridad en contra de la ley divina y en contra de esa legitimidad como autoridad que yo represento en mi casa. Entonces, es muy importante que volvamos, así como lo estamos haciendo con este programa, que volvamos a mirar cómo vivieron nuestros padres en obediencia a esa ley divina, cómo vivieron nuestros padres en obediencia a sus padres, a las normas, y todo funcionaba de manera correcta. Y debemos recuperar, así como estamos trabajando con este programa, recuperar esa forma de autoridad para lograr la obediencia. Miremos cómo es de importante. Si yo quiero lograr obediencia en mis hijos, debo revisar cómo estoy ejerciendo la autoridad. No se trata de maltrato intrafamiliar, no se trata de gritos, sencillamente con una mirada, con una palabra fuerte, bien dicha a nuestros hijos, les vamos a hacer entender que debemos cumplir las normas. Y es que hay algo que es muy importante decirlo aquí, y es que si un hijo no obedece a sus padres, pues con seguridad no le va a obedecer a nadie. Va a ser una persona problema en el colegio, una persona problema en la sociedad y en su vida. Va a ser una persona que no va a tener éxito en su vida. Entonces, revisemos cómo estamos ejerciendo esa autoridad. Si nuestro hijo nos dice a nosotros, papá, yo quiero estudiar tal cosa, pues asesorémonos antes de decirle no, y orientemos a ese hijo. Mire cuántos muchachos hoy han ejercido una carrera musical, por ejemplo, y son grandes artistas, y aparte de ser grandes artistas, pues han estudiado una carrera que les ayuda a fortalecerse intelectualmente, ¿sí? Y
no necesariamente por ser una persona que haya estudiado la música es una persona que se va a perder en el mundo. Es que tenemos nosotros de pronto a veces conceptos que lo volvemos todo trágico, y no. Tenemos casos de personas que han sido, yo quiero ser actriz, aquí San Vicente de Chucurí, y he escuchado que tiene personas que están en la actuación, en el periodismo. Pues vea, esos son ejemplos para que nosotros también apoyemos a nuestros hijos. Y también debemos tener presente, y ahí sí es cuando también nosotros revisamos cómo estamos ejerciendo la autoridad, cuando veamos que nuestros hijos están con malas amistades, cuando veamos que nuestros hijos están realizando actividades contrarias a la norma correcta, están entrando a páginas de internet de sexo, a páginas de internet de violencia, de delincuencia, o cuando vemos que nuestros hijos están utilizando de manera permanente el celular, olvidándose de su vida, dañando primero que todo la vista, la mente, la oportunidad de compartir en familia, la oportunidad de compartir en sociedad. Entonces, eso debemos hacerlo, revisar cómo están actuando nuestros hijos. Esa es la manera importante de ejercer la autoridad. Recordemos, la obediencia es someter nuestra voluntad a un superior legítimo. Obediencia. Y ese superior legítimo es el que ejerce la autoridad. Entonces, claro, qué bonito hablar de que tenemos que ser obedientes, pero qué bueno también concluir que para que la obediencia se dé, debe haber un ejercicio de autoridad realmente legítima, acorde con las normas, dentro de los límites, sin extralimitarnos y sin mandar algo que sea imposible, sin mandar algo que sea por fuera de lo normal. Entonces, tengámoslo muy presente. En el próximo programa vamos a hablar de los grados de la obediencia y pues recordarles que estamos en el mes de abril y que es el mes del niño. Pero no para malcriar a nuestros hijos, es para hablarles, es para compartir con ellos. Salgamos al parque con nuestros hijos, abrace a su hijo, dígale que lo ama. A veces nosotros cogemos un perro y lo acariciamos y notamos en ese perro la respuesta de sentimiento que siente ese animal al expresarle una caricia. Si lo hace un perrito, una mascota, pues con más veras lo hace un ser humano. Nosotros somos emocionales y necesitamos como niños, como hijos, que se nos trate con amor, que se nos trate con ternura. Entonces nos explicaban en algún momento, si usted ve que su hijo está haciendo algo mal, por ejemplo, usted ve que su hijo tiene una adicción al celular, no le pegue, no le rape el celular, tráigale un helado y dígale: mi amor, cómase este helado y yo le tengo el celular. El niño se entretiene con el helado y no se da cuenta que usted le quitó el celular. Igualmente, si el niño tiene el celular y tiene esa maña del celular, vaya y cómprele un balón económico y tráigale el balón y dígale: mi hijo, mire, traje este balón, vamos a jugar a la cancha. Si usted ve que su hijo está ahí, vaya a comprarle una guitarra y dígale: vamos a tocar guitarra. Eso es ejercer la autoridad de manera correcta. Eso es ejercer la autoridad legítima. Y recordemos que la autoridad legítima es ejercer o hacer de Dios, porque todo superior legítimo representa a Dios. Y cuando nosotros tenemos un superior legítimo que ejerce esa autoridad de manera correcta, estamos obedeciendo a Dios. Por eso la obediencia es una virtud hermosa, una virtud importantísima. Pero hay que saberla entender, tanto desde el punto de vista de autoridad como desde el punto de vista de la propia obediencia. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Ofrecemos excusas si de pronto a veces molestamos a alguien, si de pronto a veces el programa no se hace tan agradable, pero lo hacemos con todo el amor, lo hacemos con todo el sentimiento de querer que cada día nosotros todos seamos mejores. Recordemos caminar siempre de la mano de Jesús y María. Recordemos que todos los viernes a las 7 de la noche estamos en el Santuario María Auxiliadora para
ese grupo de oración que nos ayuda a ejercer muy, pero muy bien la autoridad. Muchas gracias, muchas bendiciones y recuerden tener un corazón alegre y feliz.